Gloria a Dios. San Mateo capítulo 16. Gracias, hermano Juan. Y el versículo número 18. El Evangelio según San Mateo capítulo 16, versículo 18. Amén. Vamos a leerlo todos al mismo tiempo, este versículo, por favor. Y dice, San Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Dando una alabanza al Señor, pueden estar cómodos. Gloria al Señor. Esperemos que los niños salgan a su clase. Gloria al Señor. El título de la enseñanza de esta mañana, mis amados hermanos, lo que la iglesia debe resguardar, para que nosotros tengamos en cuenta lo que la iglesia debe defender o debe de resguardar. Hemos leído en San Mateo capítulo 16, verso 18, una declaración de parte de nuestro Señor Jesucristo acerca de lo que le pertenece a Él. Y dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Cuando comenzamos a analizar este texto, nosotros necesitamos siempre tener en cuenta que cuando el Señor habla de iglesia, no habla de una casa, de una arquitectura, de algo hecho por las manos humanas como este edificio, sino que la iglesia somos cada uno de nosotros. Por eso el valor de este lugar no es estas cuatro paredes. El valor de este lugar es porque aquí está Cristo con su iglesia, aleluya. Por esto este se vuelve un lugar muy importante, no es porque de pronto tengamos lujos o tengamos cosas o tengamos una sinfín de cosas materiales, no. Todo eso puede ser adornos bonitos, pero el valor de lo que estamos nosotros en este lugar es porque somos la iglesia del Señor Jesús, aleluya. Y resulta que la palabra iglesia viene de eclesia, es en donde se designa como una composición de personas en la cual tienen un propósito específico. Es decir, que el Señor nos dejó a nosotros en esta tierra con un propósito fundamental. Y por eso quiero que en estos domingos que vamos a estudiar acerca de lo que es eclesia, miremos la importancia de la iglesia para Dios y para este mundo. Porque nosotros, hermanos, tenemos un baluarte muy grande y por ello la palabra del Señor nos está dando a nosotros esas características específicas que siempre debemos de conservarla, aunque pasen los siglos, hermanos, aunque hayan pasado 20 siglos de la iglesia primitiva, nosotros seguimos identificándonos como la iglesia del Señor, aleluya. Por eso la Biblia dice que el edificador de la iglesia es Jesucristo. No puede haber otro edificador. El Señor dice, edificaré mi iglesia. Por eso ningún ser humano, escúcheme bien lo que le voy a explicar, ningún ser humano puede sentirse como el dueño de las personas. Ni un líder, ni un pastor, ni un predicador, nadie se puede autoproclamar como dueño de una congregación, porque el dueño de esta iglesia se llama Jesucristo, aleluya. Nosotros siempre tenemos que tener eso en cuenta, porque aunque yo me haya ganado alguna persona, le haya hablado del evangelio y esa persona se haya entregado al Señor, se haya convertido, eso no representa que yo soy el dueño de esa persona, no, sino que eso representa que he sido un vaso del Señor, pero el que es dueño de la iglesia se llama Jesucristo, aleluya.
Por eso, hermano, nosotros como iglesia del Señor no proclamamos a hombres, no seguimos a hombres. Nosotros a quien seguimos es al Rey de Reyes y Señor de Señores, aleluya. Porque Él es el único en el cual estableció sobre este mundo su iglesia. Por eso el Señor habla de propiedad, mi iglesia, aleluya. Y qué bueno uno sentirse propiedad de Él. ¿Cierto que sí? ¿Cuánto nos sentimos propiedad de Jesucristo? Que el Señor me compró, el Señor me lavó, el Señor me perdonó, el Señor me llama a su hijo, el Señor me llama a su iglesia, me llama a su novia, me llama a su esposa y con Él quiere estar conmigo para siempre, aleluya. Son cosas hermosas, fundamentales que nosotros necesitamos cada día grabárnoslas en el corazón porque somos de Él. Amén, una alabanza a nuestro Rey. Por eso la Biblia menciona que nuestro Señor es el arquitecto y constructor. Y esto nos indica que Dios ha trazado lineamientos precisos para su iglesia. Él mismo, no el hombre. Escuche bien, el hombre podemos administrar terrenalmente una organización, pero los lineamientos espirituales los dio Jesucristo. Y esos lineamientos no los podemos cambiar, no los podemos intercambiar, no podemos hacer de ellos lo que nosotros querramos. La Biblia dice que cielo y tierra pasarán, pero sus palabras nunca pasarán, aleluya. Por eso los lineamientos de Dios sobre su iglesia tenemos que conservarlos siempre. No puede haber hombre alguno sobre esta tierra que diga que pertenece a la iglesia del Señor, pero no anda conforme los lineamientos de Jesucristo. Porque los que no andan conforme a esos lineamientos no se pueden llamar iglesia del Señor. Por eso dice por allá en Cantares, yo creo que usted lo ha leído. Muchas son las reinas, muchas son las concubinas, muchas, pero muchas las doncellas, pero una es la perfecta mía, la paloma mía, la que le agrada al Señor, porque muchas querrán parecerse, muchas querrán ser, pero no podrán. ¿Y sabe por qué? Porque no van según los lineamientos del Señor. Pero los que seguimos los lineamientos del Señor, podemos decir que somos la perfecta del Señor, aleluya. Por eso nosotros tenemos que ser celosos. Celosos, hermano, de poder conservar los lineamientos de Cristo sobre nuestras vidas, de poder conservar como iglesia la identidad que Dios nos ha dado. No podemos parecernos a otro tipo de congregación, aunque quizás puedan decir cosas en contra de nosotros, puedan señalarnos, nos puedan decir que somos anticuados o ambiguos, o nos puedan catalogar que nos hemos quedado en el pasado. Resulta que no importa que digan todo eso, porque usted y yo estamos conservando los lineamientos de nuestro Rey, aleluya. Y si Dios dice la palabra que nosotros tenemos que comportarnos como iglesia, tenemos que hacerlo, aleluya. Una alabanza a nuestro Señor. Por eso hay hombres que se creen dueños de lo que no son dueños. Por eso cuando aquel que se cree dueño que no es dueño, cambia los propósitos, cambia los lineamientos, cambia las características, cambia los objetivos. Hermano, Dios nos guarde que en nuestra organización que tanto amamos hayan hombres que quieran cambiar los propósitos de Dios para nuestras vidas. Nosotros no estamos detrás del dinero. Nosotros no estamos detrás de las riquezas. Nosotros no estamos detrás de los materiales. Nosotros no estamos detrás de que la gente traiga y traiga. No, nosotros estamos detrás de una salvación, aleluya. Estamos detrás de conservarnos puros y santos, porque esos son los propósitos del Señor. Él vino a buscar y a salvar a los que estábamos perdidos, aleluya. Por eso nosotros siempre necesitamos entender que el que fundó esta iglesia se llama Jesucristo y Él tiene propósitos con cada uno de nosotros. Y al establecer el Señor la iglesia sobre esta tierra, lo hizo bajo un fundamento. Póngame el versículo, por favor, hermano Fernel, que teníamos. Él puso su iglesia bajo un fundamento especial, específico,
el cual nada ni nadie puede cambiar este fundamento, hermanos. Nadie. Dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Y quién era la roca? Bueno, hay tradiciones que dicen que la roca fue Pedro, que fueron los apóstoles. Pero ¿qué nos dice la Biblia? ¿Quién es la roca? Porque, hermanos, cuando nosotros identificamos esa roca es donde podemos entender que allí debe de estar fundamentada la iglesia. Por eso la palabra de Dios nos dice en 1 Corintios capítulo 10, verso 4. Vamos a ir allá, por favor. 1 Corintios capítulo 10, verso 4. Y dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían ¿de qué? De la roca espiritual que los seguía. ¿Y quién era la roca? Y la roca era Cristo, aleluya. Quiere decir que el fundamento del Señor es Jesucristo. La roca es Jesucristo. Nosotros tenemos que estar fundamentados en Jesucristo, aleluya. Cuando alguna organización no tenga el fundamento en Cristo, hermano, póngase a pensar, póngase a analizar, porque resulta que la palabra de Dios es clara: edificaré mi iglesia sobre esta roca. Y la roca que la Biblia describe no es un pedazo de material que esté allí, que el Señor de pronto lo vio, no. Él le mencionó porque Él es la roca que fluye agua de vida, aleluya. Y sobre esa roca es donde el Señor fundamentó su iglesia, fundó su iglesia, estableció su iglesia. Por eso dice la Escritura que todo lo que hagamos de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesucristo, aleluya, porque el fundamento es Jesucristo. Una alabanza al Señor. Por eso la iglesia tiene que ser cristocéntrica. La iglesia todo tiene que moverse en Cristo, porque cuando la palabra de Dios dice, vamos a mirar en 1 Corintios 3:11. Primera de Corintios capítulo 3 y el verso 11. Porque nadie, escúchelo bien, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. ¿Y cuál es el fundamento? Jesucristo. Escúchelo bien. Y Jesucristo nosotros lo encontramos a través de la palabra. Esas denominaciones en donde Jesucristo no es el fundamento, son religiones, son congregaciones, son denominaciones que no van acorde a la palabra del Señor. Por eso cuando a ti de pronto te dicen que Jesucristo no es el principal, no es el fundamento, y te sacan otros libros y te sacan otras escrituras y te dicen incluso de hombres terrenalmente que es el fundamento de sus creencias, de lo que ellos adoran, y de pronto hay una diversidad de dioses, un pluralismo de dioses, hermanos, es ahí donde nosotros tenemos que hacer un alto y entender y decirles a ellos que la Biblia dice que el fundamento de la iglesia tiene que ser Jesucristo. Y que nadie sobre esta tierra puede poner otro fundamento que el que está puesto. Por eso el dueño de la iglesia es el mismo, y él mismo se puso como fundamento. Por eso lamentablemente hay muchas personas hoy en día que se desorientan y piensan que todas las denominaciones es lo mismo. No, hermano, me da mucha pena decirlo, pero resulta que la palabra dice, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, y el Señor dice, apartado de mí, no os conozco, hacedores de maldad. Y muchos decían, Señor, pero hicimos esto, echamos fuera demonios, sanamos, y una cantidad de cosas como si fuera la iglesia. Pero es lo que a Dios le importa, no es tanto las sanidades, no tanto los milagros, porque hay gente que va detrás de sanidades, detrás de milagros, detrás de cosas, de favores de Dios. ¿Sabe qué es lo que a Dios le importa? El Señor le dijo, bueno, lo que yo quiero es que hagan la voluntad de mi Padre que está en los cielos, aleluya.
Y el hacer la voluntad de Dios significa rotundamente que necesitamos entender que el fundamento de mi vida debe de ser Jesucristo. Si no hay otro fundamento, allí estoy en problemas. Y resulta que la Biblia dice en Colosenses, capítulo número 2, y quiero leer desde el verso 8. Colosenses capítulo 2 y el verso 8. Amén. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. Escuche bien, hay tradiciones de los hombres en los cuales se basan en las filosofías y en las sutilezas para poder engañar, y dice la palabra, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Quiere decir que hay congregaciones tradicionalistas que ellos lo hacen conforme a los principios del mundo. Los rudimentos significa principio, pero no van según Cristo. Vea, lo de Cristo no se puede comparar con nada de este mundo. Y resulta que según este versículo, Cristo es único, absoluto. Y el mundo no tiene nada que ver. Cuando en alguna denominación empiezan ellos a enseñar bajo los principios del mundo que tranquilo puedes hacer, cometer, puedes vivir de cualquier forma, de cualquier manera, no es según Cristo, porque según Cristo usted y yo tenemos que ser santos, aleluya. Según las tradiciones de los hombres, porque hay muchas denominaciones en esta tierra que son dirigidas por hombres y siguen tradiciones. Incluso hermano y amigo, más que todos los amigos, tengan mucho cuidado, que a veces nosotros decimos, no, es que yo pertenezco a esta denominación por tradición en mi casa, porque mi casa son tradicionalistas. No sigas tradiciones, sigue a Jesucristo, aleluya. Porque las tradiciones de los hombres no dan nada, son huecas sutilezas, pero cuando nosotros nos plantamos en Cristo, es ahí donde vamos a encontrar el significado de nuestras vidas. Amén. Una alabanza al Señor. Siguiente versículo, mire lo que dice el siguiente. Porque en Él habita, hablando de Jesucristo, corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y el verso 10, que era el que quería llegar. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Cuando la Biblia dice que estamos completos en Cristo, ¿qué necesidad tenemos de otro? ¿Cuánto nos sentimos completos en Cristo? El Señor dice, vosotros estáis completos. Y yo estoy completo en Jesucristo, en el cual en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Quiere decir que en Jesucristo está todo el poder de Dios. Y si yo estoy en Jesucristo, yo estoy completo en Él, porque el Señor todo lo llena. Por eso nosotros, hermanos, esta iglesia que tenemos a Jesucristo como nuestro principal, nos sentimos completos, aleluya. No tenemos necesidad de honrar a nadie más, no tenemos necesidad de glorificar a nadie más, porque en el nombre de Jesucristo toda lengua en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda rodilla allá en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra se doblarán, y confesaremos que Jesucristo es el Señor, aleluya. Porque en Él estamos completos. Ángeles, arcángeles, querubines y serafines, ellos doblan sus rodillas, están en los cielos y ellos confiesan que Jesucristo es su Señor. Nosotros, los seres humanos, cuando Señor venga y todo el mundo lo reconozca, desde Israel hasta todos los gentiles, todos doblarán sus rodillas y todos con sus lenguas abrirán y dirán que Jesucristo es el Señor. Y aún los demonios debajo de la tierra, ellos ante la presencia de Jesucristo se doblegan, porque Él es el Señor de señores, aleluya. Quiere decir que en Jesucristo estamos completos, aleluya. ¿Por qué no le da un aplauso de exaltación al Señor?
Aleluya. Por eso, hermanos, estar en Jesucristo es estar en la plenitud de Dios en nuestras vidas. Nosotros como iglesia de Cristo, aleluya, debemos entender que entonces Dios, escuche bien lo que te voy a decir, nos dio un papel protagónico en este mundo. Y ese papel protagónico en el cual Dios nos ha puesto a la iglesia es para que usted y yo podamos desarrollarlo y podamos comprender hacia dónde Dios nos está llevando y qué quiere Dios de nosotros. Por eso la importancia de entender quiénes somos como iglesia delante del Señor. Y hoy quiero que usted entienda que el Señor nos puso un norte, nos puso una orientación. Dios nos puso un enfoque como iglesia. No estamos aquí por estar. No estamos en el mundo por estar. O si no, hermano, si usted y yo estamos por estar, escuche bien, perderíamos la esencia de la iglesia. Yo no quiero perder mi esencia como iglesia. Yo quiero que también usted entienda esto. Usted no está aquí por estar, como para llenar un cupo, para sentarse y hacer una vida de religiosidad, ir y venir y no pasa nada. No, no, no. Donde está la iglesia pasan cosas gloriosas. Porque nosotros somos embajadores de Él sobre la tierra. Porque nosotros tenemos, el Señor nos dio a nosotros toda la autoridad de Él. Porque nosotros tenemos el poder de Él. Porque el Señor nos designó cosas maravillosas. Nos alineó espiritualmente en esta tierra. Y por eso, hermano, no se va a escuchar como prepotencia. Pero yo me siento orgulloso de ser parte de la iglesia del Señor. Porque tengo propósitos en esta tierra, aleluya. Y escúchelo bien, yo le digo, Señor, no quiero irme de esta tierra hasta que no cumplan los propósitos que tú has permitido que yo pueda estar acá. Y me siento contento, feliz, que puedo entender esos propósitos y puedo desarrollar mi fuerza y rendírsela todas a Él. Porque lo más importante en mi vida es Él, aleluya. Una alabanza al Señor. Por eso la iglesia no puede perder su esencia, la iglesia no puede perder sus funciones, la iglesia no puede perder en este siglo su autoridad espiritual, su poder espiritual. La iglesia no puede carecer de propósitos espirituales y eternos. La iglesia no puede volverse como algo que no tiene sentido, como un pasatiempo. No, no, nosotros trascendemos en este mundo de una manera poderosa, aleluya. Por eso yo te invito para que seamos esos que vamos a marcar huella, hermanos. A usted y a mí, Dios nos permitió conocerlo en esta tierra. Donde estemos y donde andemos, dejemos huella de Cristo. Que si usted aquí en Ohio, en Columbus, va a estar unos años, que cuando usted de pronto se mueva a otro lugar, que Dios lo lleve a otro lugar, porque usted se deja dirigir por el Señor, usted pueda decir: en Columbus dejé huella porque trascendí en ese lugar, aleluya. Que cada lugar donde estemos usted pueda trascender, porque conocemos nuestras funciones como iglesia y no nos vamos a sentir aniquilados, no nos vamos a sentir pequeñitos, no nos vamos a sentir como si no fuéramos nada. No, no, no. Usted y yo tenemos al poderoso gigante, aleluya. Y si Dios está con nosotros y va con nosotros, el Señor va a respaldarnos de manera especial. Por eso yo quiero inyectarte en esta mañana esa convicción, esa fe de quiénes somos para Dios y lo que representamos para este mundo. Tanto, yo me quedo tan asombrado con nuestro Dios hacia nosotros, que escuche bien lo que Dios dice, que usted y yo somos la luz de este mundo, que somos la sal de esta tierra. Quiere decir que este mundo se encuentra sin sabor por el pecado y que este mundo se encuentra en tinieblas por el enemigo. Pero usted y yo como iglesia somos para Cristo la luz que ilumina este mundo, aleluya. Y la que tenemos un sabor, porque el sabor espiritual es elegante. Tener uno el sabor de cristianos, aleluya. Ojalá todo el mundo lo tuviera, porque en Cristo nos deleitamos, aleluya.
La Biblia dice que usted y yo nos deleitamos en Cristo y hay una promesa para ello. Y no busque la promesa, busque deleitarte en el Señor. Hoy yo le decía esta mañana, disculpe, le comento algo personal. Pero yo le decía cuando llegué temprano y ahora le decía, Señor, yo no vengo a pedirte nada. No vengo, Señor, a que me des esto, que me sanes esto, o que hagas esto. No, yo vengo a buscar tu presencia. Porque en tu presencia hay plenitud de gozo, aleluya. Y me acordé de ese versículo del Salmo 34, dice la Biblia, deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Quiere decir que el Señor no quiere que le pida, el Señor quiere que me deleite en Él. Y si me deleito en Él, el Señor dice, bueno, yo sé lo que tú quieres en tu corazón, te lo voy a conceder, aleluya. Quiere decir que el Señor trabaja de esa manera. Por eso usted y yo no vengamos al culto, no vengamos a la iglesia con una cantidad de cosas pidiéndole a Dios por esto, por esto, por esto, por eso. No, deje eso allá afuera y deje lo que Dios se encargue. Cuando venga usted aquí, deleites en la presencia del Señor, aleluya. Cántele con el alma, cántele con el corazón, aleluya. Así como yo, aunque a veces me desentono y canto duro, lo hago es para mi Rey, aleluya, porque Él se merece lo mejor. Dele ese aplauso a nuestro Rey. ¿Estamos? Por eso, escuche bien esta frase que te voy a decir. Una iglesia en orden es como un ejército que marcha hacia conquistas y obtienen la victoria, aleluya. Nosotros, si somos esa iglesia en orden según la palabra del Señor, vamos a marchar y vamos a conquistar. Y Dios nos va a dar siempre la victoria. Y yo creo en eso, yo creo en eso. Por eso nosotros no podemos perder los lineamientos espirituales. No podemos nosotros quitar la mirada de a quien tenemos que poner la mirada y obedecer lo que Dios nos manda. Y si nosotros lo hacemos, somos una iglesia ordenada, porque Dios es un Dios de orden y tenemos todo bien ordenadito, hermano, vamos a conquistar grandes cosas en esta tierra, aleluya. Y cuando le digo de conquistar, no estoy hablando de como antiguamente que conquistaban tierras, terrenos como propiedades o cosas materiales, no. ¿Sabe cuál es la mayor conquista? Ganar almas para el reino de los cielos, aleluya. Porque no podemos permitir, y lo que enseñaba el viernes, que se nos vayan los jóvenes, que se nos vaya la gente. Que la gente venga y se vaya, como que no se conserva, como que no se mantiene. Hay poder en el nombre del Señor Jesucristo, porque nosotros tenemos al pastor de pastores que se llama Jesucristo. Pero nosotros, escuche bien, nosotros tenemos que alinear bien la iglesia conforme al corazón de Dios. Porque si tenemos bien alineada la iglesia, entendemos los propósitos, conservamos su poder, conservamos su autoridad, conservamos la esencia de la iglesia en esta tierra, hermanos, aleluya, vamos a conquistar corazones para el reino de los cielos. No va a importar nacionalidad, porque el lenguaje de Dios es universal. Podemos ser de cualquier tipo del país, podemos haber nacido en Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, y si hay de pronto alguien de otro continente, Europa, África, Oceanía o Asia, no importa de a dónde haya nacido, porque el lenguaje de Dios conquista corazones, aleluya, y el Señor los convence para el reino de Él. Por eso dice la Biblia que su reino, su pueblo, su iglesia la componen de todo pueblo, de toda raza, de toda lengua, de toda nación, aleluya. ¿Cuántos mexicanos hay aquí? Levanten la mano, de una alabanza a Dios los mexicanos, aleluya. ¿Cuántos colombianos hay aquí? De una alabanza a los colombianos. ¿Cuántos guatemaltecos hay aquí? De una alabanza al Señor. ¿Quién más me falta? Ecuatoriano, una alabanza, amén. Argentinos, panameños, salvadoreños, aleluya, haitianos, aleluya, ya.
Dios nos compone. Y sabe que lo hermoso que usted, hermano haitiano, usted es hermano mío en Cristo Jesús, aleluya. Salvadoreño, usted es hermano mío en Cristo Jesús. Porque la iglesia no son colombianos, la iglesia no son norteamericanos, la iglesia no son mexicanos, la iglesia somos el pueblo de Dios, aleluya. Por eso somos uno en Cristo. Amén, una alabanza a nuestro Rey. Entonces, si somos la iglesia en Cristo, Dios nos conquistó de donde hayamos nacido, porque el lenguaje de la iglesia es el lenguaje de Dios, es un lenguaje universal. Porque Dios a los venezolanos hay acá. Una alabanza al Señor, me faltó los venezolanos, colombianos, haitianos, salvadoreños, guatemaltecos, mexicanos, americanos hay aquí. Amén, gloria a Dios. Ecuatorianos, todos, escúchelo bien, todos, de todas las nacionalidades. El Señor conoce y no tiene preferencia por ninguno. El Señor conoce nuestras necesidades. Y de donde somos, de allá, el Señor nos llamó para hacer su iglesia. Y ahora escúcheme esto, lo que le voy a explicar. ¿Para qué el Señor entonces nos llamó para que fuésemos su iglesia? Hay una característica muy importante que en esta mañana solamente voy a detenerme en ella para culminar el mensaje. Porque hermanos, usted y yo tenemos una responsabilidad muy grande ante este mundo, muy grande. Por eso como iglesia no podemos perder lo que Dios nos ha dado. Y eso es lo que el enemigo quiere, escúchelo bien. Quitarnos la identidad, quitarnos el lineamiento de Dios, quitarnos lo que Dios ya nos dio, no que nos va a dar, Él ya nos lo dio. Vea, cuando Él dio la promesa que del Espíritu Santo, la promesa del Espíritu Santo no hay que pedírsela, porque Él ya la prometió, ya la dio, ya está con nosotros. Solamente tenemos es que recibirla. Amén, una alabanza al Señor. Por eso mire lo que dice Primera de Timoteo capítulo 3 y el verso 15. Primera de Timoteo en el capítulo 3 y el verso 15. Gloria al Señor. Para que si tardo, habla el apóstol Pablo a Timoteo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. ¿Qué es la casa de Dios? La iglesia del Dios viviente. ¿Y qué dice que es la iglesia del Dios viviente? Columna y baluarte de la verdad. Hermanos, cuando llegué a este versículo para estudiarlo, para enseñarlo a la iglesia, el Señor me empezó a mostrar lo que nosotros representamos para la verdad en este mundo. Quiere decir que la iglesia del Dios viviente, usted y yo, somos columna y baluarte de la verdad. Porque el mundo, escúchelo bien, el mundo está lleno de engaños, de falacia, de mentiras. Escuche bien esto. El padre de la mentira, ¿quién es? Satanás. Y el padre de la mentira, todo lo que tiene que ver mentira, es puros engaños. Por eso la Biblia incluso dice que el diablo mismo se vestirá como ángel de luz. Engañará aún si fuere posible a los escogidos de Dios. Pero hay poder en el nombre de Jesús. Porque usted y yo tenemos una verdad que tenemos que ser columna y baluarte. Y te lo voy a explicar. Voy a demorar estos minuticos en esa parte tan elegante, tan hermosa, tan especial que Dios nos ha puesto como iglesia. Porque vea, escúchelo bien. La iglesia del Dios viviente, nuestro Dios no está muerto, nuestro Dios vive, aleluya. Por eso nuestro Dios, escúchelo bien y lo digo con todo respeto en el nombre del Señor Jesucristo, nosotros no tenemos una cruz.
porque la cruz representa la muerte. Si usted va por un camino y usted ve una cruz, usted dice, alguien murió ahí. Sí, nuestro Dios murió, nuestro Señor Jesús murió, pero Él resucitó al tercer día, aleluya. Y ya no lo recordamos con una cruz, no, no, no. Ahora lo recordamos porque Él vive por los siglos de los siglos, aleluya. Por eso no lo representamos con nada de esas cosas, porque nosotros sabemos que Él pagó por nuestros pecados, y cuando usted y yo nos bautizamos, somos bautizados en su muerte, pero no lo representamos con nada, porque nosotros creemos en el Dios que resucitó y que venció la muerte, y lo alabamos y lo exaltamos para siempre, aleluya. Denle ese aplauso al Señor. Y mire, los que saben de construcción, columna, en el contexto de la arquitectura, es la esencia para sostener un edificio, simbolizando la sostenibilidad. Quiere decir, escuche bien, el fundamento de la iglesia es Cristo. Pero para que se sostenga la iglesia, tiene que haber una columna. Y esa columna somos usted y yo. Tenemos que presentar a Cristo la verdad por delante. ¿Y sabe qué es baluarte? Me puse a investigar la palabra baluarte. Baluarte significa, es una estructura fortificada de una fortaleza que sobresale de la línea defensiva principal. Esto brinda protección, apoyo y defensa. Quiere decir que ante el engaño del mundo por medio de Satanás, sacando falsas doctrinas y cosas semejantes que ahorita vamos a ver, usted y yo estamos en este mundo para que defendamos la verdad, aleluya. Usted y yo somos defensores de la verdad, hermanos, y la mentira se ha propagado de tal manera que mucha gente está siendo engañada en su creencia, en su fe. Por eso usted y yo tenemos que sentir dolor cuando vemos personas que son engañadas, porque ellos de manera especial, y lo digo porque así he tenido testimonio y experiencia, muchas personas quieren acercarse a Dios, muchas personas quieren estar cerca de Dios, muchas personas quieren la salvación, pero ha llegado alguien, los ha engañado, los han inducido en cosas que no son bíblicas. Pero usted y yo necesitamos levantar la verdad por encima de todo, aleluya. Por eso esta iglesia es columna y baluarte de la verdad. Usted es una columna, usted levanta el nombre de Jesucristo y baluarte defiende la verdad. Ahora alguien dirá, hermano, pero vamos a ir bíblicamente. ¿Qué es la verdad? Yo creo que ustedes saben ese texto, ¿cierto? Porque Jesucristo, escúchelo bien, hay cosas en la palabra del Señor que cuando el mismo Dios habla, tenemos que creerlas. Y no tenemos que preguntar, no tenemos que indagar, porque hay gente que de pronto cosas que Dios mismo habló de sí mismo, nosotros solamente tenemos que creerlas y obedecerlas. Porque el hombre quiere perturbar, quiere sacar cosas, y resulta que Dios no nos mandó eso. Si Dios dijo que Él es el camino, la verdad y la vida, hay que creerlo, aleluya. ¿Y cuántas verdades hay? Una. El Señor no dijo, yo soy una de las verdades. No, Jesucristo dijo, yo soy la verdad. Quiere decir que usted y yo necesitamos levantar la verdad y defenderla. ¿Y qué levantar la verdad y defenderla? La verdad se llama Jesucristo, aleluya. Por eso esta iglesia tiene su parámetro en Jesucristo, y defendemos a Jesucristo porque es la única verdad que existe sobre esta tierra, aleluya. Una alabanza a nuestro Rey. ¿Y sabe qué dice primera de Juan 5:20? Que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Esa verdad es la que la iglesia debe de defender. Esa verdad es la que la iglesia está parado en esa columna, aleluya. Porque, hermanos, escuche bien, porque resulta
que usted y yo todos los días, en todo momento, y más en este tiempo, se han levantado mensajes, pero mensajes que uno queda aterrado. ¿De dónde están sacando tantos mensajes? Y resulta que la Biblia nos está dando advertencias que usted y yo te necesitamos no callar. Hermano, no callar, por favor. Necesitamos defender esta verdad. ¿Por qué? Escúchelo bien. La Biblia nos advierte que los postreros tiempos. ¿Y cuántos estamos convencidos que estamos viviendo los postreros tiempos? Los postreros tiempos son los más peligrosos. Y estos postreros tiempos son tan peligrosos que voy a enumerar una serie de acontecimientos que la Biblia nos está diciendo y que como iglesia, porque vea, escuche bien esto. La boca o los labios del Señor Jesucristo ahora somos nosotros. Él no va a volver a hablar, no. Él cuando venga, bueno, cuando venga por su iglesia, viene a levantarnos. Y cuando venga de forma visible en la segunda venida, se le llama parusia, en ese momento Él viene a reinar. Ahora es el tiempo de la salvación. Porque Dios nos ha dado ese parámetro. Y para la salvación, escúchelo bien, la gente debe de comprender la verdad. ¿Y quién tiene la verdad? La iglesia del Señor. Usted tiene algo tan especial que en su corazón el Señor nos ha revelado la verdad, y esa verdad tenemos que anunciarla al mundo, porque el mundo está pasando por momentos tan críticos, tan difíciles. Hay situaciones que cada día nos está aterrando y no podemos, hermano, por favor, moldearnos a la corriente de este mundo, porque el mundo va en destrucción, en ruina, en fracaso. El mundo va en situaciones lamentables espiritualmente. El mundo está cada día de mal en peor, y muchos brujos, muchos agoreros, mucha gente se está sacando, muchas falsas religiones, pero usted y yo necesitamos defender esa verdad, aleluya, por encima de todo. Una alabanza al Señor. Y dice la palabra de Dios que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Qué quiere decir? Que se van a apartar de la verdad. Hermanos, lo voy a decir en el nombre de Jesús. Apártese quien se aparte de esta verdad. Usted no lo siga. Usted siga a Jesucristo. Usted sígalo a Él. Puede ser el líder más líder. Puede ser el hombre que haya predicado durante muchos años, pero si se vuelve apóstata de la fe, déjelo por allá, porque usted y yo estamos siguiendo a Jesucristo. Aleluya. Jesucristo es el fundamento de nuestras vidas. Y a Él es que seguimos, aleluya. Dice la palabra, habrán espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Quiere decir que estamos en este tiempo en que muchos están predicando inspirados por demonios y por espíritus engañadores. Y si usted empieza a mirar alguna de las grandes religiones de este mundo, dicen que hubo un espíritu que vino y que le habló y que necesitaba mirar el complemento del evangelio, y han sacado mega congregaciones y doctrinas a nivel mundial, porque ellos dicen que hubo un espíritu, un ángel que vino y les habló. Pero resulta que la palabra dice que nosotros tenemos la palabra profética más segura, aleluya, en la cual tenemos que estar atentos. Aunque se levante alguien y diga que un ángel le dijo otra cosa, no creamos, porque la Biblia dice en Gálatas 1 que todo eso es anatema, porque el evangelio de Dios es uno y el evangelio es puro, y el Señor nos lo dejó aquí en la palabra del Señor, aleluya. Una alabanza a nuestro Rey. Por eso usted no se deje confundir. Por eso usted no se deje guiar por nadie. No, es que esta persona dice, esta mujer dice, este hombre dice que un ángel vino y le habló y le dijo. Bueno, lastimosamente la Biblia ya enseñaba eso en Gálatas capítulo 1 a partir del verso 8. Y si un ángel del cielo viniera y os predicare otro evangelio, sea maldito. Porque el evangelio tiene que conservarse puro y no dejarse pervertir ni perturbar por nada.
Amén. Una alabanza al Señor. Y dice la Biblia también que en los postreros tiempos no sufrirán la sana doctrina. Quiere decir que no quieren vivir como a Dios, sino solamente ellos quieren escuchar de sus propias concupiscencias, hermanos. Lastimosamente hay personas que solamente quieren escuchar lo que su corazón quiere dictar. ¿Y qué es lo que su corazón quiere escuchar? Prosperidad, dinero, viajes, plata, cosas y cosas y cosas. Y cuando le dice, tienes que dejar de pecar, tienes que hacer tu vida bien, tienes que arrepentirte, tienes que tener una sola esposa, un solo esposo, tienes que conservarte puro, tienes que vivir en santidad. Dice, no, yo no quiero vivir esa clase de vida, más bien voy para allá, que allá sí no me dicen nada, pero la iglesia seguirá conservando el mensaje legítimo del Señor, aleluya. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Una alabanza a nuestro Rey. Y dice que en los postreros tiempos apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas, a las historietas, a los sueños, a las creencias. Y con mucho respeto lo digo, un afamado cantante hablando del Señor de los Anillos, fábulas, historietas, han cambiado, apartarán de la verdad, el oído de la verdad. Hermanos, el día en que se deje predicar esto, ese día la iglesia se muere. Porque el alimento de la iglesia es la palabra. El día en que alguien se pare en este púlpito a hablar de sueños, de historietas, de fábulas, de otras cosas, ese día el Señor no va a estar con nosotros. Porque el Señor lo que respalda es su palabra, aleluya. Porque su palabra nos limpia, su palabra nos perfecciona, su palabra penetra en nuestro corazón, su palabra es la que nos discierne los pensamientos y por su palabra es que tenemos vida y vida en abundancia, aleluya. Una alabanza a nuestro Rey. Por eso no podemos predicar nada de esas cosas que no sean conforme a la palabra. Y hay otra parte donde dice que en los postreros tiempos harán mercadería de vosotros. Como dice la palabra, el engaño de las riquezas. Hay poder en Jesucristo. Aquellos avarientos que solamente quieren dinero, plata, que quieren enriquecerse a través de la fe de las personas, hermanos, que le dice, hagas un pacto con Dios, un pacto, vente $300, $500, y ahora si Dios te va a escuchar, hermano, no crea eso, porque la Biblia dice que el Señor lo que no desprecia es un corazón contrito y humillado. Si tú reconoces al Señor que necesita y vienes a los pies del Señor, tengas o no tengas plata, el Señor no va a mirar eso. Lo que Dios va a mirar es cómo estás tú delante de Él, aleluya. Y si traes un corazón contrito y humillado, Él no te va a despreciar. Y escúcheme bien lo que te quiero decir esto. Aunque nosotros te despreciemos, lo más importante es que Él no te desprecie. Y si Él no te desprecia, ¿sabe cómo Él no te desprecia? Con esa honestidad en tu corazón. Recuerda ese publicano que dijo, oh, yo doy todo, diezmo, ayuno, doy todas las cosas, pero no como ese que está allá. Yo soy mejor que ese. Y él pensó que él se había autojustificado. Pero aquel hombre dijo, Señor, yo soy pecador. Ni siquiera merezco levantar mirada hacia ti. Y se hizo en la parte de atrás de la sinagoga. Y el Señor le dijo, bueno, ese publicano pensó, porque él hacía ayuno, oraba, daba diezmos, ofrenda, y pensó que iba a ser justificado, pero no. Ese orgullo, esa prepotencia no le sirvió para nada. Pero aquel que reconoce la necesidad de Dios es justificado por él, aleluya. Aquí nadie podemos impresionar a Cristo por lo que tengamos de diezmo, de ofrenda. Nadie podemos impresionar a Cristo por el carro que está de afuera. Nadie puede impresionar a Cristo por el traje que trajimos. No, para impresionar a Cristo es un corazón contrito y humillado delante de Él, aleluya. Y eso Dios no lo va a rechazar. ¿Y cuántos queremos que Dios nos recoja en sus manos? Denles aplauso al Señor. Y escuche bien, en los postreros tiempos, dice la Biblia, habrán falsos profetas y falsos maestros, profetas de Dios. Y resulta que nosotros, hermanos, la profecía, los profetas de Dios fueron hasta Juan. Aquellos que se levantan y se autoproclaman profetas,
No estamos en el tiempo de los profetas. Estamos en el tiempo de la gracia y de la fe. Porque la palabra profética ya fue escrita. Si usted quiere saber algo del futuro, lea la Biblia. Porque aquí no va a haber adivinos. Aquí nadie se te va a venir y decir, ven acá, te voy a profetizar que mañana vas a jugar este número, que vas a hacer un viaje. No, eso es un espíritu de adivinación. Usted quiere conocer la profecía, lea la palabra. La Biblia dice que los que estamos en Cristo tenemos un futuro impresionante en la nueva Jerusalén, aleluya. Pero los que no están en Cristo necesitan arrepentirse, aleluya. Eso es lo que necesitamos saber. Y si usted está en Cristo, téngase muy, pero muy fuerte en Él. No se suelte en Él. Porque la Biblia dice que para poder llegar allá, la puerta es angosta. Pero para llegar al infierno, la puerta es amplia. Pero aquí no estamos para ir al infierno, aquí estamos para llegar al cielo. Aleluya. Por eso dice la Biblia, esforzaos a entrar por la puerta angosta. ¿Cuánto nos estamos esforzando? ¿Cuánto nos estamos esforzando para entrar por esa puerta? Una alabanza al Rey. Y mire, también dice que en los postreros tiempos aumentará la maldad, se multiplicará y también la falsamente llamada ciencia. Wow, eso es lo que estamos viendo. Ha aumentado la ciencia, ha aumentado la maldad y todo eso. Nosotros no podemos dejarnos llevar, sino siempre levantar la verdad. Y como dice la escritura allá en San Mateo, aún podrá engañar a los escogidos del Señor. ¿Y sabe cómo puede engañar a los escogidos del Señor? Con la mentira del diablo. Por eso no podemos creer a lo que no está acá. Tenemos que aferrarnos a lo que nos dice la escritura. Una alabanza al Señor. Y escuche bien esto. Aunque el mundo del pecado y de la religiosidad buscan opacar o destruir el mensaje de la verdad, nosotros no podemos unirnos a ellos, porque ellos están enseñando que cualquiera puede autoproclamarse como pastor, como profeta, como apóstol, etcétera. No. El que pone pastores, el que pone evangelista es nuestro Señor Jesucristo. Nadie puede salir de aquí y decir, no, ahora voy a ser pastor y voy a levantar una iglesia, porque eso no es el orden de la iglesia. La iglesia tiene un orden, aleluya. Y el que constituye a los pastores se llama Jesucristo. Y el que envía a los pastores es la iglesia del Señor. Una alabanza a nuestro Rey. Y están enseñando, no, para poder opacar el mensaje de la iglesia. No, es que ya no necesitamos orar, no necesitamos reunirnos tanto, no necesitamos nosotros conservarnos tanto. Tenemos que vivir un evangelio en el cual haga lo que haga, creciendo en gracia, voy a ser salvo. Y quieren opacar el verdadero evangelio. Pero la Biblia dice que la gracia nos enseña que tenemos que renunciar a las cosas del mundo y vivir para Cristo, aleluya. Y también dice que nosotros vivimos un evangelio sin necesidad de hacer las cosas para Dios, y de cualquier manera se puede servir a Dios. Poder en Jesús. El servicio a Dios es muy santo. Hermanos, para servirle a Dios, aunque esto es un edificio, espiritualmente esto es un altar. Y el altar tiene que conservarse puro. No puede haber gente manchada de pecado sirviéndole al Señor. Gente de cualquier forma, de cualquier manera. Hermano, levantarse en un púlpito, hablar de Cristo, dirigir una alabanza, dirigir un culto, estar en medio del altar del Señor como si esto fuera una pasarela y esto cualquiera lo puede hacer. No. La iglesia no puede perder eso. Nosotros tenemos que ser celosos en el servicio del Señor. El que esté aquí necesita vivir santamente, lleno del Espíritu Santo, con manos limpias, con un corazón sincero, para que pueda ser un siervo vaso del Señor, aleluya. Por eso no cualquiera puede levantarse. Hoy en día cualquiera coge un púlpito y se pone a predicar y se pone a hacer cosas sin importar lo que está viviendo. No, iglesia, por favor.
Nosotros necesitamos conservar la pureza del servicio. Es como decía hace 8 días, una hermana se me acercó y me dijo: hermano, y ese acontecimiento cuando el Señor llegó al templo y lo tumbó, el Señor sintió celo por su iglesia. El Señor, cuando vio que hicieron su casa cueva de ladrones, el Señor dijo: no, 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 esto no puede ser. Y llegó el Señor indignado, celoso, y tumbó eso y dijo: no, mi casa será llamada casa de oración y puerta del cielo. Aleluya. Porque no puede ser cueva de ladrones, gente que quiera ocultarse, vivir una doble vida, haciendo robos, haciendo cosas que no son. No, porque la iglesia del Señor es santa y pura. Amén, hermanos. Por eso, servidores y los que anhelamos servir, a todos los pastores, los que somos pastores, necesitamos estar frecuentemente delante de Dios diciendo: lávame, límpiame con tu sangre preciosa. No dejes que mi corazón se manche, mi vida se manche, y cada día tratar de perfeccionar la santidad en el temor del Señor, porque hermanos, cuando lo hacemos de esa forma, estamos agradando a nuestro Dios. A veces queremos vivir de apariencia. La iglesia no puede vivir de apariencia, porque la iglesia no le va a dar cuenta a una organización, a un hombre. La iglesia le vamos a dar cuenta al que vive por los siglos de los siglos. Hermanos, por eso todos los servidores necesitamos vivir con reverencia a nuestro Dios. Necesitamos vivir en santidad a nuestro Dios, aleluya, para que el Señor sea glorificándose en nuestras vidas. Cuánto queremos hacerlo de la forma correcta para nuestro Rey. Una alabanza a nuestro Señor. Y sabe, ya para ir terminando, ¿me están entendiendo? La iglesia, nosotros, los que somos la iglesia de Dios, tenemos que resguardar, defender el mensaje de la verdad. Amén. Por eso escúchelo bien. Todavía en la iglesia seguimos predicando y debemos seguir predicando que el hombre necesita arrepentirse de sus pecados. Que el hombre necesita dar fruto de arrepentimiento, aleluya. Nadie que viva en pecado y que no dé fruto de pecado, dice la palabra del Señor, podrá heredar el reino de los cielos. Aquí no queremos engañar a nadie. Aquí no queremos ocultarte la verdad. Aquí no queremos decirte que aunque vengas acá y puedas depositar tu plata, tus monedas, tu ofrenda, tu diezmo, aunque cantes al Señor vas a ser salvo. No, no, esa sería la gran mentira. Para que tú seas salvo necesitas arrepentirte y dar frutos de arrepentimiento. Aleluya. Por eso la iglesia seguirá conservando este mensaje y no podemos amoldear ese mensaje. Todavía necesitamos y seguiremos predicando que el único que perdona pecados es Jesucristo. Aleluya. Por eso no podemos decir, como algunos están diciendo, que ya no hay necesidad de bautismo. No, 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 mentira, falacia del enemigo. Porque el Señor dijo en San Mateo 16:16: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere el evangelio y fuere bautizado, este será salvo. Aleluya. Por eso en la salvación se necesita el bautismo. Y hay un solo bautismo, y ese bautismo es en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Una alabanza al Señor. Esta iglesia tenemos que seguir defendiendo la verdad, y la verdad es que el Señor también nos quiere llenar de su Espíritu Santo. Hay gente que dice que ya no es necesario ser lleno del Espíritu. Podemos vivir de cualquier manera.
No hay necesidad de estar sediento del Espíritu Santo. No hay necesidad de estar rogando por el Espíritu Santo. No hay necesidad de invertir tiempo, horas, de venir al altar, de llorar y decirle: Señor, dame de tu Espíritu. No, eso ya pasó, eso es de moda. Eso de hablar en lenguas, eso fue en la antigüedad. Hay poder en Jesucristo, porque todavía el Espíritu Santo se sigue moviendo en la iglesia. Aleluya. Y todos necesitamos el Espíritu de Dios, porque el Espíritu Santo es el mismo Dios aquí adentro. Aleluya. Por eso necesitamos, hermanos, seguir conservando este mensaje. Una alabanza al Señor. Y esta iglesia tenemos que seguir defendiendo el mensaje de la verdad. ¿Y cuál es el mensaje de la verdad? Vivir una vida consagrada y en santidad para Dios. Aleluya. Hermanos, si Dios te habla en alguna ocasión por medio de su palabra, por medio de un hermano de la iglesia, por medio aún de los que no conocen, y Dios a través de cualquiera de estos medios te dice que te apartes del pecado, obedécele, porque Dios está interesado en ti. Dios no va a llevarte a su reino si tus condiciones de vida no son las ideales. Si estás viviendo en adulterio, en fornicación, si estás cometiendo pecado de envidia, de robo, de hurto, si estás viviendo en amargura, en tristezas, en odio, si estás viviendo en celos, en iras, en enojos, si estás en esa condición, el Señor dice que los que practican esas cosas no heredarán el reino de los cielos. Pero si Dios te está diciendo, es porque Él te ama y está interesado en tu vida y quiere darte la salvación y la vida eterna. Porque Dios lo que quiere es llevar una iglesia santa a Él. Y si Dios te sigue hablando al corazón para que dejes todo eso, hermano y hermana y amigo, dele gracias a Dios, porque no se ha olvidado de ti. Te sigue diciendo: yo quiero de ti, pero deja el pecado, porque yo quiero hacer de ti una vida de santidad. Una alabanza al Señor. Póngase en sus pies. Y sobre todo, escúchelo bien, nosotros somos columna y baluarte de la verdad. Escuche esto ya para culminar. La Biblia dice: y por causa de mi nombre seréis aborrecidos por todos. Por el nombre de Jesucristo. Pero ese nombre no nos las puede borrar de nuestro labio y de nuestro corazón, porque por Jesucristo nuestros pecados fueron perdonados. Por Jesucristo tenemos salvación y vida eterna. Por Jesucristo tenemos una patria celestial. Por Jesucristo estamos completos. Aleluya. Y la gente, incluso muchos grupos evangélicos, hablan mal y odian a los que hablamos de Jesucristo, pero no nos importa que nos aborrezcan, porque nosotros sabemos en quién hemos creído. Aleluya. Y hemos creído en el único y suficiente Dios, en el que es el primero y el último, el que es el alfa y el omega, en el que es el todopoderoso. Aleluya. Por eso, iglesia, ¿cuántos de los que estamos aquí vamos a defender la verdad? Levante su mano y escuchen los demás el texto que dijo el hermano Gonzalo. El Señor dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cuántos, ya pueden bajar la mano ustedes, cuántos en esta mañana han conocido esa verdad? Levanten la mano los que han conocido esa verdad. Aleluya. Tengan ahí los que han conocido esta verdad. Vamos a orar. Vamos a orar. Y escuche bien: en la verdad de Cristo hay poder, y el Espíritu Santo se va a mover, y usted se va a llenar de su gloria, de su presencia, porque Dios respalda su verdad y esta iglesia está en la verdad. Aleluya.
Empieza a adorarlo, empieza a adorarlo, empieza a exaltarlo, empieza a engrandecerlo. Voy a ministrar desde aquí, aleluya. Oh, sí, Señor. Aleluya, empieza a adorar a Jesucristo. Y dígale: Señor, gracias porque estoy en la verdad. Gracias porque me has dado la verdad. Esta iglesia está en la verdad y vamos a seguir publicando la verdad. Aleluya. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? Aleluya. ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? Amén, ¿A amén. dónde iré, Jehová, sin ti? Adóralo, 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 adóralo. Adóralo, adóralo, exáltalo. Empieza a llenarse de su presencia. Empieza a llenarse de su Espíritu Santo. Aleluya. ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Adóralo, 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 adora al Señor, adora al Señor, adóralo. Está sintiendo la presencia del Señor. La vida es nada. Necesitamos defender esta verdad. Que sin tu amor no viviré. Oh, aleluya, aleluya. Sí, Señor. Estoy confundido a tal Engrandécelo. manera. Sí, Señor. Quisiera ahora mismo te pudiera ver. Oh, mi Dios. Siento que sin ti la vida es nada y que sin tu amor no viviré. Aleluya. Estoy confundido a tal manera. Por favor, Señor, ayúdame. ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde